los dualistas o la funesta muerte de los gemelos. Bram Stoker, 1887. En casa de los Bob reinaba la alegría. Durante 10 años, Ephraim y Sophonisba Bob se habían lamentado en vano de su soledad. Inaccesibles al desaliento, habían contemplado una y otra vez las tiendas de ropa de bebé y habían fijado sus miradas deseosas en los almacenes de los mimbreos donde las cunas colgaban en tentadoras filas. En vano habían rezado y suspirado, farfullado y deseado, esperado y llorado, sin recibir nunca ni el más mínimo atisbo de esperanza por parte de su médico de cabecera. Pero ahora, al fin el tan deseado momento había llegado. Un mes había sucedido al otro con exasperante lentitud, y los días habían seguido perezosamente su curso. Los meses se convirtieron en semanas. Las semanas menguaron hasta no ser más que días. Los días se redujeron a horas. Las horas devinieron minutos. Los minutos se desvanecieron lentamente. Y ya no faltaban sino segundos. Ephraim Bob se sentó encogido en la escalera e intentó agudizar el oído, preparándose para escuchar el compás de la maravillosa música que sin duda surgiría de los labios de su primogénito. En la casa reinaba el silencio, ese silencio mortal propio de la calma que precede el ciclón. Ephraim Bob, poco podías tú imaginar que el momento que se aproximaba podría destruir para siempre tu pacífica y feliz existencia y descubrir ante tus ansiosos ojos los portales de este maravilloso país. Ephraim Bob se sentó encogido en la escalera e intentó agudizar el oído, preparándose para escuchar el compás de la maravillosa música que sin duda surgiría de los labios de su primogénito. En la casa reinaba el silencio, ese silencio mortal propio de la calma que precede el ciclón. Ephraim Bob, poco podías tú imaginar que el momento que se aproximaba podría destruir para siempre tu pacífica y feliz existencia y descubrir ante tus ansiosos ojos los portales de ese maravilloso país en el que la infancia reina suprema y en la que el niño tirano le basta con un ademán de su manita y el timbre de su vocecita para sentenciar a sus padres, sentenciarlos a la tumba mortal bajo el foso del castillo. Y así palideces tan pronto como te salta la idea. ¿Cómo tiemblas al descubrirte al borde del abismo? ¿Cómo desearías poder cambiar el pasado? Pero escucha, para bien o para mal, la suerte está echada. Los largos años de rezos y súplicas han llegado a su fin. Desde el interior de la habitación llega un llanto agudo que se repite poco después. Ephraim, ese llanto es el tenue esfuerzo de unos labios infantiles, inhabituados todavía a nuestra ruda y mundana forma de hablar, que intentan pronunciar la palabra Padre, precisamente en el momento más vívido de tu ensoñación. Olvidas todas tus dudas, y cuando el doctor avanza hacia ti como portador de la felicidad, te encuentras radiante de satisfacción recién adquirida. Mi querido amigo, permítame que le felicite por partida doble. Señor Bob, es usted padre de 2 gemelos. Días de Alción. Los gemelos eran los niños más buenos que jamás habían existido, o eso decían al menos los cognoscenti, y los padres no tardaron en creérselo. La opinión de la niñera fue una prueba en sí misma. No se trataba, señora, de que fueran buenos para ser gemelos, sino que eran buenos para ser niños, y ella debía de saberlo. No en vano habían cuidado muchísimos niños en sus buenos tiempos, gemelos y no gemelos. Todo lo que pedían era que se les cortasen las piernecitas y se les pusieran unas alitas en sus adorables hombritos para poder colocarse uno a cada lado de una lápida de mármol blanco, bellamente tallada y consagrada a los restos de Ephraim Bob.
Vaya si podrían, sí señora. Si se diera el caso de que la esposa sobreviviese al padre de tan encantadores gemelos. Pero se atrevería a decir, sin ánimo de ofender, que aunque un pelín, o dos, más mayor que su buena mujer, el señor Bob seguía siendo un caballero de los más apuestos. Y había oído que los caballeros nunca son demasiado mayores. Además, por su parte, ella los prefería así. No le gustaban los muchachos descerebrados, claro, que al padre de aquellos gemelos tan celestiales, Dios los bendiga, no se le podía calificar de otro modo que no fuese de muchacho. Aunque al menos que ella supiera, nunca muchacho alguno había tenido unos gemelos como aquellos, ni de ningún otro tipo, por cierto. Los padres idolatraban a sus gemelos. Eran al mismo tiempo su alegría y su tristeza. Que Zerubabel tosía, ahí estaba Ephraim, arrancado de su balsámico sueño con un agónico sollozo de consternación, debido a que las visiones de innumerables gemelos asfixiados y de ennegrecidos rostros acosaban su almohada, que Zacarías lloriqueaba. Hasta la cuna se apresuraba Sofonisba, con el rostro pálido y los rizos desordenados. Ya fueran torturadores alfileros o cordeles, o irritantes moscas y franelas, o luz deslumbrante o atemorizante obscuridad, o hambre o sed, lo que asaltara a la sincrónica progenie, el hogar de los Bob se vio privado de sus horas de sueño, y la rutina de las tareas domésticas cambió. Los gemelos crecieron como uno solo, fueron destetados, les crecieron los dientes y finalmente cumplieron 3 años. Crecieron bellos, uno junto al otro, llenaron un hogar y eran felices. Rumores de guerra. Harry Medford y Tommy Santon vivían en la misma hilera de casas que Ephraim Bob. Los padres de Harry habían construido su hogar en el número 25. El número 27 se veía alegrado por la perpetua luminosidad de las sonrisas de Tommy. Y entre aquellas dos residencias, siendo el número de la mansión el 26, Ephraim Bob cuidaba de sus flores. Harry y Tommy se habían acostumbrado desde hacía tiempo a reunirse diariamente. Su principal método de comunicación había sido a través de los tejados, hasta que sus respectivos padres se habían visto obligados a pagarle a Bob los daños que le habían ocasionado en el tejado, en las ventanas y en la buhardilla. A partir de aquel momento, las autoridades paternas les habían prohibido que volvieran a encontrarse, mientras que su mutuo vecino había tomado la precaución de tapiar su jardín, rematando las paredes con vidrios rotos para prevenir sus incursiones. Harry y Tommy, en todo caso, al estar dotados de almas valientes y obstinadas, de una naturaleza altiva, ambiciosa e impetuosa, desafiaron las rugosas paredes de los Bob y continuaron encontrándose en secreto. Comparados con estos dos jóvenes, Castor y Pollux, Damon y Pythias, Eloísa y Abelardo, no eran sino insípidos ejemplos de constancia y amistad. Todos los poetas, desde Higinio hasta Schiller, podrían cantar todas las nobles gesas y los desesperados peligros y desafiados en nombre de la amistad, pero se habrían quedado mudos de haber conocido el mutuo afecto de Harry y Tommy. Día tras día, y a menudo noche tras noche, se enfrentaban a los peligros representados por su niñera, su padre y su madre, y desafiaban la correa y el encierro, el hambre y la sed, la soledad y las tinieblas, solo para encontrarse. Lo que hablaban en secreto por nadie era sabido. ¿Qué hechos perpetraban en sus simposios al amparo de la oscuridad? Nadie pudo decirlo. Se encontraban a solas. Permanecían a solas, y a solas regresaban a sus respectivas viviendas. En el jardín de los Bob había una glorieta recubierta de plantas trepadoras y rodeada por unos álamos jóvenes que el orgulloso padre había plantado el día que habían nacido sus hijos, y cuyo rápido crecimiento había observado con satisfacción. Aquellos árboles ocultaban un cenador, y ahí era donde Harry y Tommy
sabedores gracias a una cuidadosa observación de que nadie entrara en el lugar. Celebraban sus conclaves. Una y otra vez se encontraban con completa seguridad y se lanzaban como de costumbre a la búsqueda del placer. Descorramos el misterioso velo y veamos cuál era el gran desconocido ante cuyo altar se arrodillaban. A Harry y a Tommy les habían regalado por Navidad una navaja nueva a cada uno, y durante mucho tiempo, casi un año, aquellas navajas similares en tamaño y forma fueron su principal fuente de deleite. Con ella podían cortar y tajar en sus respectivas casas todo aquello que pudiera pasar inadvertido, ya que los caballeretes eran prudentes y no tenían deseos de que aquellos momentos de placer se convirtieran en dolorosos tormentos. Los interiores de los cajones y de los escritorios, de las cajas, los bajos de las mesas y las sillas, las partes traseras de los cuadros, incluso los suelos, donde las esquinas de las alfombras podrían retirarse subrepticiamente, todo ello llevaba el sello de su habilidad artesana. Comparar notas sobre aquellos triunfos artísticos era una fuente de regocijo. Sin embargo, llegó un momento crítico. Había que abrir un nuevo campo de acción, ya que los viejos apetitos estaban completamente saciados y los viejos placeres habían empezado a palidecer. Era absolutamente necesario que los esquemas de destrucción se vieran aumentados, y sin embargo, aquello apenas podría llevarse a cabo sin un terrible riesgo de ser descubiertos, ya que se habían alcanzado y sobrepasado los límites de seguridad. Pero fuese el riesgo pequeño o grande, había que abrir un nuevo campo y encontrar un nuevo placer, ya que la antigua tierra se había vuelto estéril y el ansia de satisfacciones crecía fieramente en su interior cada día que pasaba. La crisis había empezado. ¿Quién podría predecir el resultado? Que suene la fanfarria. Se encontraron en el senador, dispuestos a debatir aquel asunto tan grave. El corazón de ambos latía con los estampidos de una revolución. Sus cabezas estaban llenas de intrigas y estrategias, y sus bolsillos repletos de dulces, más dulces aún por el hecho de haber sido robados. Tras haber despachado los caramelos, los conspiradores pasaron a explicarse sus respectivas visiones sobre la necesidad de ensanchar sus horizontes artísticos. Tommy reveló orgulloso un plan que se le había ocurrido en relación a los agujeros que podrían hacer en la caja de resonancia del piano, de modo que sus propiedades musicales quedasen destruidas. Harry no se quedaba atrás en ningún momento con sus ideas de reforma. Él había perpetrado el proyecto de cortar por la parte de atrás el lienzo del retrato de su bisabuelo, tenido en alta estima por su padre entre sus lares y penates, de tal modo que, cuando el cuadro se moviese, la capa de pintura se viniese abajo y la cabeza se separase del resto del cuerpo. Llegados a aquel punto del consejo, a Tommy se le ocurrió una idea brillante. ¿Por qué razón deberíamos privarnos de un doble disfrute y no sacrificar en el altar de nuestro placer tanto los instrumentos musicales como los retratos de nuestras familias en ambas casas? De este modo se pusieron de acuerdo, y el encuentro quedó suspendido debido a la proximidad de la cena. Cuando volvieron a encontrarse, resultó evidente que había alguna pieza que no acababa de encajar en el esquema, que algo se estaba pudriendo. Tras un intercambio de esgrima verbal, se desveló que todos los planes de reforma doméstica habían quedado frustrados por la vigilancia maternal, y que tan fuerte había sido la reprimenda debido a un descubrimiento parcial de sus esquemas, que estos debían abandonarse, al menos por el momento, hasta que una mayor fuerza física les permitiese a los dos reírse hasta la burla de amenazas y mandatos paternos. Embargados por la tristeza, los desolados muchachos tomaron sus navajas y las contemplaron con respeto. Afligidos pensaron, como lo hiciese Otelo, en la desaparición de todas sus oportunidades de alcanzar el honor, el triunfo y la gloria.
compararon sus navajas con un cariño propio de padres seniles. Ahí estaban, tan parecidas en tamaño y fuerza, y por supuesto belleza, sin empañar por la corrosión, impolutas y con un filo intacto y tan agudo como el de la espada de Saladino. Tan parecidas eran sus navajas, que de no haber sido por las iniciales grabadas en los mangos, ninguno de los chicos podría haber estado completamente seguro de cuál de las dos era la suya. Al poco empezaron a alardear, el uno frente al otro, de la superior excelencia de sus respectivas armas. Tommy insistió en que la suya estaba más afilada. Harry afirmó que la suya era la más resistente. La guerra de palabras creció en intensidad. Los temperamentos de Harry y de Tommy se inflamaron, y sus pechos juveniles se alumbraron con hombrunos pensamientos de odio y atrevimiento. Pero aquella hora se vio invadida por el espíritu de una pérdida en el tiempo. Un espíritu que penetró incluso en el sombrío senador de los Bob y que susurró en el oído de cada uno de ellos un esquema de sufrimiento tan viejo como el mundo, poniendo la disputa de inmediato. Mediante un solo impulso, los chicos sugirieron poner a prueba la calidad de sus cuchillos, mediante la ordalia de la mella. Tan pronto como se hubieron puesto de acuerdo, Harry colocó la hoja de su navaja hacia arriba, y Tommy, agarrando firmemente la suya, blandió su hoja golpeándola contra la de Harry. Después, se invirtió el proceso y Harry se convirtió en agresor. Entonces se detuvieron y contemplaron ansiosamente el resultado. No era difícil de ver. En cada navaja habían aparecido dos grandes muescas de igual tamaño. De modo que fue necesario reanudar la competición, en búsqueda de pruebas más concluyentes. ¿Qué necesidad hay de relatar minuciosamente los detalles de tan fatal disputa? Hacía tiempo que el sol se había puesto y la luna se había alzado sobre el tejado de los Bob, exhibiendo una bella sonrisa, cuando, agotados y molidos, Harry y Tommy se retiraron hacia sus casas. El resplandor de las hojas de sus navajas se había desvanecido para siempre. Su gloria se había esfumado y ya nada quedaba, salvo dos ruinas inútiles con las hojas completamente melladas y parecidas a nada salvo a las cerradas colinas de España. Pero aunque lamentaron la pérdida de sus tan preciadas armas, los corazones de los muchachos se regocijaron, pues el día que acababa de marcharse, les había descubierto un nuevo método de obtener placer, tan ilimitado como el horizonte. La primera cruzada. Aquel día, una nueva era amaneció en las vidas de Harry y Tommy, mientras los recursos materiales de sus padres pudieran mantenerlo. Su nuevo entretenimiento continuaría. Con extremo sigilo fueron tomando posesión de los componentes menos utilizados de la cubertería de su familia, y los fueron llevando uno a uno a su Rendezvous. Y aunque salieron perfectamente inmaculados del santuario, de ese santuario que suponía la alacena del mayordomo, jamás volvieron del mismo modo. En el transcurrir del tiempo, la cantidad de cuchillos disponibles se fue agotando, y de nuevo las inventivas facultades de los jóvenes tuvieron que volver a ponerse en marcha. Razonaron de la siguiente manera: el juego de los cuchillos, es cierto, se ha agotado, pero la excitación provocada por las mellas aún perdura. Adaptemos, por lo tanto, esta estupenda idea y sigamos viviendo bajo el resplandor del placer. Continuemos jugando a mellar, pero usemos otros objetos además de los cuchillos. Y así se hizo. Ningún cuchillo volvió a llamar la atención de los ambiciosos jóvenes. Las cucharas y los tenedores, sin embargo, pasaron a ser golpeados y aplastados hasta la deformidad. Los pimenteros se enfrentaron a otros pimenteros en el campo de batalla, y todos fueron retirados agonizantes del mismo. Los candelabros pelearon entre sí para no volver a encontrarse a este lado de la tumba. Incluso los fruteros fueron utilizados como armas en la cruzada del mellado. Al fin, todos los recursos de la alacena del mayordomo se agotaron, por lo que dio inicio a un sistema de destrucción variada que en poco tiempo demostró ser ruinosa para los hogares de Harry y Tommy. La señora Stanton y la señora Medford empezaron a darse cuenta de que los desgarrones y las roturas que asolaban sus hogares eran excesivos. Un día tras otro,
Se sucedían las calamidades domésticas. Hoy, una valiosa edición de un libro cuya lujosa encuadernación le habría hecho merecedor de ser expuesto en público, parecía haber sufrido la peor fortuna posible, ya que los bordes estaban aplastados y rotos, y el lomo parecía completamente desgarrado. Mañana, el mismo funesto destino le estaba predestinado a una miniatura. Al día siguiente, las patas de una silla o de una mesa mostrarían indicios de un severo maltrato. Incluso en el cuarto de juegos de los niños se oyeron lamentos. Se había convertido ya en una rutina diaria. Una rutina que las niñas pagarían muy caro, ya que cuando dejaran sus muñecas tumbadas sobre sus camitas, con cariño y cuidado, cuando tenían que irse a dormir, se encontraban al día siguiente, tras su descanso, privadas de toda su belleza, con las piernas y los brazos amputados, y los rostros golpeados más allá de toda semblanza humana. Entonces, empezaron a desaparecer las piezas de la vajilla. El ladrón no pudo ser descubierto, y los sueldos de la servidumbre empezaron a sufrir descuentos hasta llegar a ser más nominales que reales. La señora Medford y la señora Santon lloraron sus pérdidas, pero Harry y Tommy rieron con alborozo, cada día más sobre los despojos que se habían ido acumulando en el bosquecillo de los Bob. Hasta tal punto se había ido apoderando de sus mentes el disfrute por el mellado, que se había convertido en un capricho, en una locura, en un frenesí de placer. Al final, llegó un día funesto. Los criados de los Medford y de los Santon, hartos del hostigamiento continuo al que se veían sometidos debido a las desapariciones, y viendo que la cuenta por las roturas había llegado a exceder sus propios sueldos, decidieron buscar una ocupación en la que, aunque no consiguieron una recompensa, al menos no perderían ni la fortuna ni la reputación que les pudiera quedar. Por lo tanto, antes de hacer entrega de las llaves y de los bienes confiados a su cuidado, procedieron a realizar una cuenta preliminar por su parte, para asegurarse de la corrección de lo acreditado. Intensa fue su inquietud cuando pudieron apreciar el verdadero alcance del caos que se había desencadenado. Terrible fue su angustia en el presente, amargos sus pensamientos sobre el futuro. Sus corazones, derrotados por el peso del infortunio, les fallaron. Se embotaron sus cerebros, que habían conseguido derrotar enemigos más peligrosos que la pena, y se derrumbaron sus fornidas figuras sobre los suelos de sus respectivos Sancta Sanctorum. Ese mismo día, algo más tarde, al ser requeridos sus servicios, se les buscó de una punta a la otra de la casa, hasta que se les encontró en el mismo lugar en el que se habían derrumbado. Y por la justicia, fueron acusados de haberse emborrachado y de haber destruido deliberadamente mientras se hallaban en aquel estado todo aquello al alcance de sus manos. ¿O es que acaso no se hallaban las pruebas de su culpabilidad presentes en todo lo que habían destruido? Entonces, se les acusó de todos los males que habían afligido a las dos casas, y ante su indignada negativa a reconocerlo, tanto Harry como Tommy, cada uno en su casa y de acuerdo con el plan de acción, dieron un paso al frente y aliviaron sus mentes del mortal peso que durante tanto tiempo les había afligido. Su historia fue que una vez tras otra habían visto a su mayordomo, cuando pensaba que nadie le estaba mirando, chocando entre sí cuchillos en la alacena, sillas y libros en el salón y en el estudio, muñecas en la habitación de juegos y platos en la cocina. Después de aquello, los señores de cada casa se mostraron inexorables e inamovibles en sus demandas por el cumplimiento de la justicia. Cada mayordomo fue condenado ante la ley bajo los cargos de embriaguez y destrucción intencionada de la propiedad privada. Aquella noche, Harry y Tommy durmieron plácidamente y dulcemente en sus camitas. Los ángeles parecían susurrarles al oído, ya que sonreían como si estuvieran disfrutando de un sueño maravilloso. Las recompensas dadas por sus orgullosos y agradecidos padres yacían en sus bolsillos, y en sus corazones se golpeaba la feliz conciencia de haber cumplido con su deber. Así de dulce debería ser el sueño de los justos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Se podría suponer que Harry y Tommy aprovecharon aquellas circunstancias para olvidar sus desmanes. Pero no fue así. Las mentes de aquellos dos jóvenes no eran ordinarias en lo más mínimo, y tampoco sus almas estaban compuestas de una naturaleza tan endeble como para rendirse ante las primeras muestras de necesidad. Como Nelson,
desconocían el miedo. Como Napoleón, creían que imposible era el adjetivo usado por los idiotas, y que se regodeaban en la gloriosa verdad de que el léxico de la juventud no entra la palabra fracaso. Por lo tanto, un día después de esclarecer los delitos de los mayordomos, se reunieron en la glorieta para planear una nueva campaña, una nueva cruzada. En el momento en que más negras se les presentaban las cosas, y en que los estrechos muros de la posibilidad los mantenían fuera de sus límites, las deliberaciones de los impávidos jóvenes encontraron un rumbo a seguir. Ya hemos jugado con los objetos inanimados e inertes. ¿Por qué no pasar a los dominios de lo vivo? Los muertos ya se han deslizado hacia el pasado remoto y olvidado. Que los vivos se anden con cuidado. Aquella noche volvieron a encontrarse cuando todos los habitantes de las dos casas se hubieron retirado a disfrutar de un balsámico sueño. Y nada, sino los amorosos maullidos de los gatos nocturnos, revelaban la existencia de vida sentiente. Cada uno acunaba entre sus brazos un conejillo y un pedazo de espártrapo. Entonces, bajo la silenciosa y pacífica luz de la luna, dio inicio a una actividad misteriosa, sangrienta y tenebrosa. Lo primero fue tapar con espártrapo las bocas de los conejos, para evitar que hiciesen ruido. Entonces, Tommy agarró a su conejo por el escurridizo rabo y lo balanceó su masa blanca a la luz de la luna. Lentamente, Harry elevó a su animal, agarrándolo de la misma manera, hasta que ambos quedaron a la misma altura, y lo arrojó sobre el de Tommy. Pero no habían calculado bien. Los muchachos siguieron agarrando con firmeza los rabos de los conejos, pero sus cuerpos se desgajaron y cayeron a tierra. Antes de que las condenadas bestias pudieran escapar, los competidores ya se habían arrojado sobre ellas y, agarrándolos por las patas traseras, reanudaron la prueba. El juego prosiguió hasta altas horas de la noche, y cuando cada chico se retiró arrastrando triunfalmente el cadáver de su conejo favorito hasta depositarlo en su jaula, el cielo oriental empezaba a clarearse con el anticipo del nuevo día. A la noche siguiente, reanudaron el juego con un conejo diferente, y durante más de una semana, hasta que las jaulas quedaron vacías de materia prima, la batalla siguió su curso. Cierto es que entre la chiquillería de los Santos y los Medford aparecieron corazones tristes y ojos enrojecidos cada vez que una de las amadas mascotas aparecía muerta. Pero Harry y Tommy, dotados del corazón de acero propio de los héroes, ajenos al sufrimiento y sordos ante los sollozos de la infancia, continuaron desarrollando su competición hasta las últimas consecuencias. Cuando se agotó el suministro de conejos, buscaron otro tipo de proyectil, y durante los siguientes días la guerra continuó gracias a la colaboración involuntaria de ratones blancos, lirones, erizos, conejos de indias, palomos, corderos, canarios, periquitos, pardillos, ardillas, loros, marmotas, caniches, cuervos, tortugas, terriers y gatos. De entre todos estos, como podía esperarse, los más difíciles de manejar fueron los terriers y los gatos. Harry y Tommy desearon que la tumba silenciosa pudiera abrir sus pesadas y masivas fauces para engullirlos, pues los felinos no se mostraban pacientes ante las agonías de la muerte y a menudo se desembarazaban de las ataduras dispuestas para garantizar la seguridad de los artistas y se revolvían contra sus verdugos. En todo caso, llegó un momento en el que todos los animales disponibles habían sido sacrificados, pero la pasión por la competición y el placer seguían sin apagarse. ¿Cómo diablos acabaría todo? Una nube forrada de oro. Tommy y Harry estaban sentados en la glorieta, abatidos y desconsolados. Lloraban como dos alejandros que se hubiesen quedado sin mundo que conquistar. Al fin, la convicción de que los recursos disponibles para ser golpeados se había agotado se les hizo completamente patente. Aquella misma mañana habrían librado una batalla desesperada, y su atuendo mostraba los estragos de la guerra abierta. Sus sombreros habían sido golpeados hasta convertirse en masas informes. Sus zapatos habían perdido las suelas y los tacones, y tenían los saltos completamente desgarrados. Los extremos de sus mangas, sus camisas y sus pantalones estaban hechos jirones. Y si se hubieran permitido el masculino lujo de llevar fracs, también estos habrían desaparecido. Ciertamente aquel modo de combatir se había convertido en una pasión absorbente.
Durante mucho tiempo se habían visto fieramente arrastrados por las alas del demonio de la lucha, e inútiles incluso en sus mejores momentos, habían resultado las incitaciones del bien. Pero en aquel momento, enfervorecidos para el combate, enloquecidos por el éxito simultáneo de todas sus armas, y con el ansia por la victoria aún sin saciar, deseaban más fieramente que nunca una nueva forma de placer. Como los tigres que han probado la sangre, ansiaban una libación más potente y abundante. Querían el placer de la sangre. Estando ahí sentados, con sus almas convertidas en un tumulto de deseo y desesperación, algún genio diabólico guió hasta el jardín a los brotes gemelos del árbol de los Bob. Pobrecillos. Cogidas de la mano, Zacarías y Zerubabel salían por la puerta trasera. Habían burlado la vigilancia de sus niñeras y, siguiendo el instinto explorador de la humanidad, avanzaban osados hacia el gran mundo de la tierra. Poco a poco se acercaron al grupo de álamos, tras el que se ocultaban los ansiosos ojos de Harry y Tommy, que observaban su avance, ya que los muchachos sabían que las niñeras solían reunirse allá donde estuviesen los gemelos, y temían ser descubiertos si se les cortaba la retirada. Era una imagen conmovedora la de aquellos adorables bebés, idénticos en forma, rostro, tamaño, expresión y vestimenta, tan parecidos que uno no podría decir quién era quién. Cuando Harry y Tommy advirtieron aquella sorprendente semejanza, se miraron entre sí y, agarrándose por los hombros, hablaron en susurros. Diablos, pero si son idénticos. Esta será la apoteosis de nuestro arte. Con la excitación grabada en sus rostros y las manos temblando, establecieron sus planes para traer a los confiados gemelos hasta los límites interiores de su matadero. Y tuvieron tanto éxito que, en breve, los gemelos habían avanzado tambaleándose hasta quedar detrás del círculo de álamos, fuera del campo de visión de la mansión de sus padres. Harry y Tommy no eran conocidos en el vecindario por su amabilidad, ni por su buen comportamiento en sus casas. Pero ver el modo amable en que se dirigieron a los indefensos bebés habría hecho las delicias del corazón de cualquier filántropo. Mediante sonrisas, palabras traviesas y dulces artimañas les atrajeron hasta el interior del cenador. Después, con el pretexto de columpiarlos por el aire, de ese modo que les encanta a los niños, los levantaron del suelo. Tommy agarró a Zacarías, que sonreía con su carita de luna en dirección a las telarañas que se acumulaban en el techo del cenador, y Harry, con gran esfuerzo, alzó aquel querúbico Zerubabel. Ambos se prepararon para cometer una gran empresa, Harry para golpear, Tommy para recibir el impacto, y entonces pudo verse la figura de Zerubabel girando en el aire, alrededor de la cara iluminada y decidida de Harry. Se oyó un impacto repugnante, y el brazo de Tommy cedió visiblemente. El blanco rostro de Zerubabel había golpeado de lleno contra el de Zacarías, ya que Tommy y Harry eran para entonces unos artistas de la muerte con demasiada experiencia como para fallar un objetivo tan evidente. Las narices se deformaron como si fuesen de barro. Las carnosas mejillas quedaron durante un momento completamente aplanadas para separarse después, empapadas de sangre. De inmediato, el firmamento quedó rasgado por una serie de gritos tan terribles que podrían haber despertado a los muertos y al mismo diablo. Desde el interior de la casa de los Bob llegaron los ecos de las voces de los padres y de sus pasos. Al oír el ruido de los pies apresurarse a través de la mansión, Harry le dijo a Tommy: estarán aquí en un momento. Subamos al tejado del establo y retiremos la escalera. Tommy asintió mediante un gesto y los dos muchachos, despreciando las consecuencias, arrastrando cada uno a su gemelo, ascendieron al tejado del establo con la ayuda de una escalera que solía estar apoyada en la pared y que retiraron en cuanto hubieron llegado arriba. Cuando Ephraim Bob llegó desde la casa en busca de sus queridos niños perdidos, se encontró con una visión que le heló el alma. Arriba, en el alero del tejado del establo, Harry y Tommy habían reanudado su juego. Parecían dos jóvenes demonios forjando un instrumento diabólico, ya que los gemelos eran elevados por turnos y después arrojados con una fuerza fenomenal sobre la forma supina de su semejante. Nadie, salvo un padre cariñoso e imaginativo, podría llegar a adivinar cómo se sintió Ephraim. De hecho, ver cómo sus hijos, las consecuencias de su vejez,
Sus amados gemelos eran sacrificados para el brutal placer de unos jóvenes degenerados que ni siquiera eran conscientes de su infanticidio. Destrozaría incluso el corazón del más de los progenitores. En vano gritaron Ephraim y Sofonisba, que acababa de llegar hasta la escena con los rizos desordenados, lamentándose por el destino de su desgraciada descendencia y solicitando auxilio. Quiso el infausto azar que nadie más que ellos pudieran ver aquella carnicería o escuchar los chillidos de angustia y desesperación. Ephraim se subió salvajemente sobre los hombros de su mujer para intentar escalar el muro del establo, pero también fue en vano. Frustrados todos sus esfuerzos, corrió hasta la casa y regresó un momento más tarde portando una escopeta de 2 cañones, que cargó mientras corría. Se aproximó al establo y les ordenó a aquellos jóvenes asesinos: soltad a los gemelos y bajad aquí antes de que os dispare como si fueran perros. ¡Nunca!, exclamaron en heroico dúo al unísono, antes de continuar con su terrible pasatiempo, multiplicando el entusiasmo al saber de que los atormentados ojos de los padres lloraban a causa de su alegría y de su placer. Entonces morid, chilló Ephraim, al descargar sus 2 cañones derecho e izquierdo sobre los competidores. Pero el amor por sus pequeños hizo temblar aquella mano que nunca antes había vacilado. Cuando desapareció el humo y Ephraim se hubo recuperado el retroceso del arma, oyó unas estruendosas risas de triunfo y vio a Harry y a Tommy, completamente ilesos, agitando en el aire los torsos de los gemelos. El cariñoso padre les había volado la cabeza. Tommy y Harry chillaron de gozo, y tras jugar a lanzarse los cuerpos durante un rato, vistos únicamente por los ojos de la infanticida y de su esposa, los arrojaron al vacío. Ephraim se apresuró a coger aquello que una vez había sido Zacarías, y Sofonisba le siguió frenética para intentar detener la caída de los restos de su amada Zerubabel. Pero ninguno de los 2 padres tuvo en cuenta el peso de los cuerpos y la altura desde la que habían sido arrojados. Dado que ignoraban una fórmula dinámica de lo más simple, intentaron realizar una operación que la calma y el sentido común, unidos al conocimiento científico, les hubieran revelado como imposible. Las masas cayeron y Ephraim y Sofonisba murieron a causa del impacto con los gemelos, quienes de este modo se convirtieron en parricidas a título póstumo. Un juez de instrucción de lo más espabilado declaró a los padres culpables de infanticidio y suicidio, gracias a las pruebas aportadas por Harry y Tommy, quienes juraron, aunque de mala gana, que aquellos monstruos inhumanos enloquecidos por la bebida habían asesinado a sus retoños al dispararles al aire con un cañón, posteriormente robado, que los habían hecho caer sobre sus cabezas como si de maldiciones se tratase, y que luego se habían matado el uno al otro con sus propias manos. En consecuencia, a Ephraim y Sofonisba Bob se les negó el solaz que otorga un sepelio cristiano y fueron entregados a la tierra sin mayor ceremonia que la de atravesarles el cuerpo con una estaca, para que quedaran bien clavados en sus impías tumbas, por lo menos hasta el día del juicio. Tanto Harry y Tommy fueron recompensados con honores nacionales y fueron armados caballeros sin que su tierna edad supusiese un inconveniente. La fortuna pareció sonreírles en los años que siguieron. Alcanzaron una edad considerable, gozando de buena salud, y fueron respetados y apreciados por todos. A menudo, en las doradas vísperas del verano, cuando la naturaleza parecía descansar, cuando se abría el barril más añejo y se encendía la lámpara más grande, cuando las castañas se asaban sobre las brasas y el cabrito giraba sobre el espetón, cuando sus bisnietos pretendían reparar una armadura imaginaria y guarnecer el penacho de un imaginario casco, cuando las lanzaderas de las buenas esposas de sus nietos destellaban en sus telares, los 2 viejos acostumbraban recordar, entre gritos y carcajadas, la historia de los duelistas o la funesta muerte de los